Mi vinculación con la Graciosa pues tiene que ver básicamente con algunas campañas que hemos realizado, con viajes que he hecho y sobre todo también con los cetáceos varados, ¿no? Yo comencé, le voy a contar antes un poco mi historia vital para que entiendan un poco, para situarlo en el contexto, y quiero hablar también de un enfoque también más personal. Como decía al principio, agradecerles que me estén escuchando y desearles que todos se encuentren bien en esos tiempos tan complicados que estamos viviendo, ¿no? Pues como decía, yo llegué a Lanzarote cuando tenía 13 años de edad, era un apasionado de los cetáceos. Yo nací en Gran Canaria, pero he vivido en muchos sitios antes de venir a Lanzarote. O sea, llevo viviendo aquí más de, bueno, casi 30 y pico años, ¿no? Tengo 51 años. Y desde que llegué, desde que era pequeño, pues tenía una vinculación muy importante con el mar, con los animales. Empecé a trabajar con los cetáceos varados porque era la primera aproximación a estos animales. En Canarias, hace unos años, no se sabía prácticamente de las ballenas y delfines, y cuando llegué a Lanzarote, pues ocurrieron varios varamientos, y estos animales pues se enterraban, se quemaban, con el interés científico que tenían, ¿no? Entonces, ese fue mi primer contacto, ¿no? con los cetáceos, y fue la base también de lo que el, el, el programa de cetáceos varados que está realizando en estos momentos, ¿no? Bueno, pues ahora tiene una visión más forense para conocer las causas de la muerte, y también un propósito más biológico también, ¿no? Para conocer pues, información de estos animales que, a pesar de ser muy populares, pues realmente siguen siendo muy poco conocidos, ¿no? De eso también pues, le hablará más adelante Marisa Tejedor sobre los cetáceos varados de la Graciosa. Pero vamos, básicamente le voy a hablar del entorno de la Graciosa, de las aguas del entorno de la Graciosa y el archipiélago Chinijo, y un poco de los cetáceos de la zona, ¿no? Primero, decir que, bueno, que Canarias es un archipiélago oceánico, con lo cual se alcanzan grandes profundidades cerca de la costa, ¿no? Perdón. Tiene una particularidad, y es que está también muy cerca de la costa continental africana, en una zona además muy productiva, como toda la costa noroccidental africana, el banco sahariano, toda esta zona, ¿no? Que es muy productiva, y sobre todo Lanzarote y Fuerteventura se benefician de esa productividad. Aparte, entre las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, y la costa africana, pues realmente hay muy poca profundidad en relación al resto de los archipiélagos. Por ejemplo, los edificios insulares, porque la Gran Canaria, Tenerife, La Gomera o La Gomera el Hierro, pues suele haber más de 2.000 metros de profundidad entre estos edificios, ¿no? Sin embargo, entre las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, pues, y la costa africana, hay máximo 1.400 metros de profundidad, ¿no? O sea, es un hábitat ideal para especies de buceo profundo, ¿no? Y aparte, Canarias es un área de alta diversidad. Nosotros realmente empezamos a trabajar en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura por un problema de conservación que ocurrió hace unos años. Tenía que ver con el varamiento en masa típico de cifios. Los cifios son un grupo de cetáceos. Los cetáceos se dividen en dos grandes grupos: los miticetos, que son las grandes ballenas, que se alimentan por filtración, y luego están los odontocetos, los cetáceos con dientes, ¿no? Que son más numerosos y diversificados, y se han centrado su estrategia en el uso del biosonar para percibir su ambiente, alimentarse, etcétera, ¿no? En el caso de los cifios, pues son un grupo de cetáceos muy primitivos, han perdido la dentición, los dientes solo se exponen en los machos adultos, y se han convertido casi en herramientas para combatir con otros machos por el acceso a las hembras. Siendo uno de las familias realmente más numerosas dentro de los cetáceos, con más de 23 especies. Aparte, se están descubriendo especies prácticamente cada 2 o 3 años, porque no sabemos prácticamente nada de estos animales, son grandes desconocidos. Bueno, pues en Canarias podemos encontrar 6 de estas especies, aunque 3 son realmente las más frecuentes, ¿no? El cifio de Cuvier, el cifio de Yerbé y el cifio de Blainville, ¿no? Son las especies más frecuentes. Pues como decía antes,
En Canarias, del año 85 hasta el 2004, pues se dieron una serie de varamientos que se llaman varamientos en masa típicos, porque afectaban solamente a los cifios, ¿no? Ustedes saben que bueno, dentro de los cetáceos hay un varamientos en masa que en un momento determinado pues aparecen varios animales en un punto concreto de la costa, encallan, hay mucha controversia y muchas preguntas acerca de por qué un grupo tan gran numeroso de cetáceos encallan. Realmente los varamientos son un fenómeno multifactorial, no se deben a una causa, sino realmente suele haber varias causas, pero bueno, no quiero desviarme de esto. Advierto que para mí es complicado hablar a una pantalla. En el caso de los cifios, pues se llamaban varamientos más atípicos porque los animales no encallaban concentrados en una zona, sino diseminados a lo largo de un tramo de costa muy largo, ¿no? E incluso en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, pues, a lo largo de muchas, incluso de las dos islas, ¿no? Entonces, era una situación bastante extraña, anómala, complicada, y muchas veces también coincidían con la celebración de maniobras militares. O sea, había un vínculo, una asociación temporal y espacial de estos paramientos con la celebración de maniobras militares, sobre todo ejercicios navales en el mar, ¿no? Aparte, otra característica de los varamientos más atípicos es que además de afectar a los cifios, afectaba a varias especies de cifios simultáneamente, por lo cual eran varamientos multiespecíficos, ¿no? Y a nosotros siempre nos extrañó que cuando se celebraban estos ejercicios navales solamente aparecieran cifios, porque estamos hablando de una zona de alta densidad. Me he olvidado decirles que en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura podemos encontrar hasta 30 especies de ballenas delfines, ¿no? Lo que convierte a Canarias en un punto caliente de diversidad de cetáceos a nivel mundial. Se han descrito entre 90 a 100 especies, porque bueno, hay un poco siempre de discusión con esto, en el campo de la taxonomía, pero entre 90 y 100 especies de cetáceos, ¿no? O sea que casi un tercio de las especies que se encuentran en Canarias se pueden encontrar cerca de un tercio de las especies, ¿no? Perdón. Y bueno, estaba claro que había un vínculo entre las maniobras, los ejercicios navales y los varamientos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el año 85, pues, cuando el primer varamiento, pues yo me desplacé a Fuerteventura, estudié los animales y en Lanzarote posteriormente, es decir, ocurrieron varios casos en Lanzarote y Fuerteventura de varamientos atípicos, ¿no? Y de hecho Canarias se convirtió en un referente de un problema de conservación, ¿no? Porque realmente no había mucho misterio alrededor de esto, ¿no? Cuando hace unos años se estudiaba un cetáceo varado, no se le hacía una necropsia en el sentido estricto de la palabra, ¿no? O sea, una necropsia para buscar las causas de la muerte, ¿no? Cuando se hace una necropsia para buscar las causas de la muerte o determinar la causa de la muerte, tiene que ser una necropsia forense, hecha por patólogos, por veterinarios, con un protocolo, bueno, es algo complejo, ¿no? Y en aquella época lo que se hacía son estudios biológicos, se aprovechaban los animales varados para conocer información de la biología de estos animales, ¿no? Es decir, se estudiaba, se medían, se fotografiaban los animales y se hacía una disección donde se colectaba información biológica, contenidos estomacales, reproductor y otro tipo de información que era muy interesante para aumentar el conocimiento de la biología de estos animales, saber qué comían, etcétera. Pero no se hacían estudios realmente patológicos, ¿no? Esto se empezó a hacer a finales de la década de los 90 en el archipiélago, cuando la Universidad de Las Palmas pues empezó con el seguimiento biológico, patológico de los cetáceos, ¿no? Y al final, bueno, pues se han convertido en un grupo de referencia, ¿no? Liderados por el catedrático Antonio Fernández y tal, pues ya tienen un equipo que son una referencia mundial en el estudio forense, o sea, para determinar las causas de la muerte de los cetáceos, ¿no? Pero o sea, hubieron del 85, en el 86, en el 89, en el 88 también hubo varamientos en masa, se estudiaron los animales y pues no se sabía qué ocurría, ¿no?
hasta el año 2002, en septiembre, que hubieron unos grandes ejercicios navales, con mucha prensa en las embarcaciones, y de repente, un día perfecto, todo el mundo a la playa, y apareció el primer animal en Lanzarote, y el resto pues en Fuerteventura, ¿no? Y bueno, se pudieron estudiar los animales, hacer la necropsia, y se demostró que estos ejemplares tenían lesiones compatibles con el síndrome de descompresión, tenían grandes hemorragias, etcétera, ¿no? No quiero liarle mucho con el tema, pero se demostró por primera vez que el sonar antisubmarino afectaba a estos animales porque cambiaba el sonar, hacía que los cetáceos cambiasen el, el patrón de buceo y eso provocaba que los animales se desorientaran, que encallaran, presa del pánico. Al final se demostró que los cetáceos confunden ese sonar, el sonido que hacen, con el sonido de las orcas, haciéndoles pues mantener hacer más tiempo de inmersión, cambiar el patrón, etcétera, ¿no? Y eso tenía una consecuencia fisiológica en animales que ya están en el límite fisiológico para realizar inmersiones de hasta 2000 metros de profundidad. Bueno, la cuestión es que ese problema en particular fue el que al final nos llevó a hacer campañas de investigación en Oriente Lanzarote y Fuerteventura, porque claro, toda la información que teníamos era desde la costa, pero siempre que había un varamiento en masa nos preguntábamos que el área tenía que ser un área muy interesante para los cifios, porque siempre que había maniobras en la zona, pues aparecían cetáceos varados, ¿no? A partir del 2002, pues hizo un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias para incrementar el conocimiento científico e impedir o evitar la mortandad de cifios, ¿no? Se encargó de diferentes estudios. Por ejemplo, la Facultad Veterinaria hizo un trabajo con el tema patológico, forense, etcétera. La Universidad de La Laguna pues, hizo un trabajo con un proyecto en el hierro para conocer los patrones de inmersión, etcétera. Y en la Fuerte Fuerteventura nosotros hicimos unas campañas en Oriente Lanzarote y Fuerteventura para conocer un poco los cetáceos de la zona y sobre todo muy enfocado a los cifios, ¿no? Cuando digo nosotros, bueno, pues la SECAC, solo hizo la SECAC, yo soy el presidente y soy fundador, la fundé hace 28 años cuando no había ninguna entidad que se dedicara a la investigación en Canarias y evidentemente, como todos los proyectos, pues ha participado muchísimas personas, ¿no? O sea, un trabajo de esta característica pues, se puede llevar solamente con un equipo multidisciplinar, ¿no? De personas que bueno, pues se hizo un esfuerzo muy importante y de ahí salió el primer estudio de los cifios en la zona y al final nos dimos cuenta. Uno de los resultados del trabajo es que al final, bueno, pues nos dimos cuenta que era un área muy importante para los cifios, sobre todo para el cifio de Cuvier, para el cifio de Hierbé y el cifio de Blainville, ¿no? Hicimos catálogos de fotoidentificación, comprobamos que los animales utilizaban ese área frecuentemente para reproducirse, que son residentes, para reproducirse, para alimentarse, etcétera, ¿no? O sea, que el área es muy importante para los cifios. Y aparte de los cifios, también entendimos que era un área muy importante para otras especies de buceo profundo, ¿no? Que allí casi todos los recursos alimentarios para estos animales son de profundidad. Y pues no solamente vimos cifios, encontramos cifios, sino caderones. Hay una población de caderones grises, de caderones tropicales, de cachalote enano, cachalote pigmeo. Luego, otros resultados es que una zona de alimentación para grandes rorcuales, sobre todo para el rorcual tropical, que es una especie muy poco conocida a nivel mundial. Es una especie que puede medir hasta 14 metros de longitud y que reside permanentemente en Canarias, ¿no? O sea, la verdad que nos dimos cuenta de que es una zona a nivel mundial, incluso dentro de Canarias, ¿no? Una alta diversidad de cetáceos, ¿no? No sé, para ponerles un ejemplo, había avistamientos en el que podíamos estar con 3 especies de cetáceos simultáneamente, ¿no? Y bueno, con los años participamos en otros proyectos europeos
sobre todo en un proyecto LIFE, que se llama LIFE in the Mare, y junto a infinidad de entidades que en España están trabajando en este proyecto, que está el proyecto liderado por la Fundación Biodiversidad, y como decía antes, el proyecto LIFE, pues el resultado final de este trabajo fue la declaración de un espacio marino de la Red Natura 2000, se llama el lugar de importancia comunitaria, que protege a todas estas aguas, ¿no? Perdón. El espacio se llama Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura y básicamente protege todas las aguas al sur de Fuerteventura, todo el oriente de la Fuerteventura y Lanzarote, hasta incluyendo el archipiélago Chinijo, ¿no? Hay una parte que no está incluida dentro de este LIC, que es el río, pero claro, el río tiene también otra una zona de especial conservación, ¿no? Y bueno, veo que están haciendo, no sé si quieren hacer una pregunta, pero es interesante que todas las preguntas las contesto al final. Vuelvo a repetir que siento mucho, para mí es complicado hablar a una pantalla, esta es la primera vez que lo hago. Entonces quiero contextualizar el archipiélago Chinijo dentro de esta zona, ¿no? Realmente, porque los cetáceos que se ven en el archipiélago Chinijo son las especies que se ven en esta zona de especial conservación, ¿no? Y esta zona de especial conservación, pues, bueno, no es una zona de especial conservación. En la Red Natura 2000 están formados por LIC, que son lugares de importancia comunitaria, y luego por zonas de especial conservación, que es la transformación de ese LIC en zona de especial conservación de ZEC, cuando el LIC, el lugar de importancia comunitaria, que es el área marina protegida, cuenta con un plan de uso y gestión, ¿no? Normalmente, cuando se declaran los LIC, pasan varios años hasta que se declaran luego zonas de especial conservación. La declaración como LIC pues, salió en el Boletín Oficial del Estado, en el número 54, el 4 de marzo de 2015, y se declaró en base a que tenía hábitats de la Red Natura 2000, una serie de hábitats y especies concentradas en la Red Natura 2000, ¿no? Que son, bueno, los hábitats son el 1110, que son bancos de arena cubiertos permanentemente por agua poco profunda, y arrecifes, y luego en el tema de las especies, por el delfín mular, que tiene poblaciones estables en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura, y la tortuga boba, ¿no? Básicamente, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, y toda mi vinculación siempre ha sido por el estudio de los cetáceos del entorno del archipiélago Chinijo y por el seguimiento de los animales que varan en el archipiélago Chinijo, ¿no? Sobre todo en La Graciosa y Arreglanza, ¿no? Que son las especies típicas de la zona, ¿no? Sobre todo, ¿no? Son estas especies sobre todo de buceo profundo, calderones tropicales, cachalote pigmeo, cachalote enano, varias especies de delfines, delfín mular, delfín moteado. Y esa es mi vinculación básicamente con el archipiélago Chinijo, ¿no? Si quieren luego hacerme más preguntas, pues puedo contestar a informaciones más concretas, ¿no? Yo sí quiero hacer una valoración que es personal. Es decir, yo con los años, llevo casi 30 y pico años trabajando con cetáceos, me he vuelto un escéptico, ¿no? Porque realmente creo que estamos viviendo la época más crítica o compleja, ¿no? En cuanto a la conservación de la biodiversidad. Los cetáceos pues tienen una importancia ecológica para el medio marino indudable, ¿no? Conforme se están publicando investigaciones, esa información o esa importancia pues queda reforzada, ¿no? Y también es verdad que se está investigando muchísimo, ¿no? Lo que pasa, lo que ocurre, y por ejemplo, este espacio marino, este área marina protegida,
un ejemplo de esto es que todas estas áreas marinas al final, se convierten en línea sobre el papel, ¿no? Porque realmente no se está, la conservación no se está aplicando, ¿no? Por ejemplo, el seguimiento de los cetáceos del sur del Oriente, Lanzarote y Fuerteventura terminó en el 2012 y no se ha actualizado el trabajo, ¿no? Porque no existen herramientas para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Y hay una especie de conservación sobre el papel, ¿no? O sea, es decir, hay muchísima legislación para la conservación, pero que no se aplica, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es que después de la declaración se instaló una línea de Fast Ferry entre Lanzarote y Gran Canaria, sin hacer ningún estudio de impacto ambiental, ¿no? Cuando uno de los problemas de conservación, aparte de la aceleración de ejercicios navales, era precisamente el tráfico marítimo, porque en Canarias tenemos un problema de animales que son arrollados por embarcaciones de alta velocidad, ¿no? Es decir, falta un poco eso, ¿no? Y la verdad que bueno, más coordinación por parte de las administraciones para precisamente que las áreas marinas sirvan para lo que se han declarado, ¿no? Que es para proteger la biodiversidad, ¿no? Y en este caso, pues, los cetáceos, ¿no? Y bueno, yo la verdad que no sé, no tengo mucho más que decir a lo mejor y creo que es más importante en estos momentos que eh, contestar las preguntas, ¿no? Muchas gracias. A ver, Alexis, que no te escucho. Vamos a empezar por la última que preguntan en el chat. De las 30 especies que ha citado para Canarias, nos preguntan la diferenciación entre, bueno, ponerte a describir cada una de las permanentes, de las que tienen residencia y las migratorias, pero bueno, que les hables un poquito del tambo, a lo mejor, bueno, que les hables de esta diferencia, ¿no? Tanto por ciento, de cuáles son estables, cuáles son migratorias. Bueno, en Canarias hay especies que son residentes y otras que son estacionales, ¿no? El término residencia tenemos también que verlo con un poco de cuidado, es decir, yo prefiero hablar de permanencia a lo largo de todo el año. La mayoría de las especies que se ven en Canarias se ven permanentemente todo el año. Por ejemplo, los cifios, el rorcual tropical. Que sean residentes, eso es otra cuestión. De hecho, por ejemplo, con el caso de los cifios, gracias a los estudios de fotoidentificación, vimos que, por ejemplo, que el cifio de Blainville, el cifio de Cuvier o el cifio de Yerbé eran especies residentes, es decir, que estos individuos residían permanentemente en el área, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Porque son especies que se pueden mover muchísimo, que tienen capacidad para realizar grandes desplazamientos, pero residen permanentemente en el área, ¿no? Nosotros hemos visto animales con diferencias, un mismo individuo, de más de 15 años, ¿no? Entre el primer avistamiento y el último, ¿no? O sea, que eso indica que este animal, pues, evidentemente, pues, es residente, ¿no? Tenemos otro caso, como del cifio de Yerbé, que tuvimos un reavistamiento con una diferencia de 1100 días y con una diferencia entre el primer punto y el segundo de 18 kilómetros. O sea, que el animal prácticamente no se había movido ahí en varios años, ¿no? De ese punto, ¿no? Lo que indica que esta zona es muy importante para la reproducción y para la alimentación, ¿no? Hay especies que son estacionales y un caso concreto es el delfín común, ¿no? El delfín común puede ser muy abundante en Canarias durante los meses de abril, mayo, junio, pero luego desaparecer, ¿no? Y no sabemos prácticamente nada acerca cómo se mueve en lo que es la subregión macaronésica, ¿no? Y la costa noroccidental africana, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos tenemos por delante, ¿no? Conocer cómo utilizan pues, estos archipiélagos. Pero, por ejemplo, en el caso de los cachalotes, que están presentes todo el año en Canarias, sí es verdad que tenemos evidencia
de que se mueven entre los archipiélagos de Canarias, Madeira, Azores, ¿no? Pues tenemos reavistamientos de animales en Canarias que se han visto en Azores, que luego se pueden ver de nuevo en Canarias, ¿no? O sea, que estos animales probablemente utilizan estos archipiélagos, ¿no? Y eso se hace gracias precisamente a la fotoidentificación, ¿no? En este caso, la SECAC se ha caracterizado con respecto a otros grupos de investigación en las islas de realizar estudios longitudinales, y es decir, pues emplear técnicas como la de fotoidentificación para hacer un seguimiento a largo plazo dentro de las capacidades, bueno, pues operativas y económicas que pueda tener la entidad, para conocer precisamente datos a medio y largo plazo, ¿no? Es de una de las pocas entidades que hace estudios longitudinales en Canarias. Y quiero poner otro ejemplo con el que está vinculado a las colisiones con embarcaciones. El año pasado, pues, un pico de animales, de cachalotes muertos, arrollados por embarcaciones de alta velocidad, y uno de los animales que apareció precisamente, un macho subadulto de 9 metros que apareció en el sur de Gran Canaria, pues era un individuo que llevaba viviendo años en Azores, ¿no? Estaba bien identificado, conocían a la madre, el grupo se veía con frecuencia en la isla de Pico, porque era objeto de observación de cetáceos por parte de las embarcaciones de esa zona, y vino y murió en Canarias debido a que fue arrollado por una embarcación de alta velocidad, ¿no? Bueno, también nos preguntan, Vidal, de las especies que están por la zona, cuáles son las que están más amenazadas y qué medidas de gestión se están tomando. Bueno, a ver, puedes ampliar al resto de Canarias. Sí, bueno, medidas de gestión ninguna. O sea, ahora mismo no hay ni medidas de gestión ni de investigación. O sea, es decir, cero. O sea, no hay ninguna medida de gestión. Precisamente lo que hablaba antes, ¿no? Tenemos un área marina protegida, pero que básicamente es una línea en un papel, ¿no? Es decir, no hay medida de investigación y no hay medida de investigación. Nosotros, desde la SECAC, estamos realizando una serie de investigaciones que intentan, bueno, pues hacer un seguimiento de estas especies, pero bueno, con las complicaciones que tenemos por delante, ¿no? Hay más entidades que también están haciendo un esfuerzo en esto, ¿no? Quiero nombrar también a CEAMAR, también que está en Lanzarote de Fuerteventura, a Tonina en Tenerife, ¿no? Hablando de ONG, ¿no? Y con el tema de las amenazas, pues el problema de los cetáceos precisamente es este, ¿no? Los cetáceos, porque en Canarias tienen varias amenazas, ¿no? Las amenazas que tienen que ver con las colisiones con embarcaciones de alta velocidad, por el caso de los grandes cetáceos, las amenazas globales, que es la contaminación química, la contaminación acústica, la ingestión de plástico, animales que se están enredando en cabos, artes de pesca, toda la basura marina. O sea, son grandes amenazas, ¿no? La pérdida de hábitat, la degradación del hábitat, etcétera, ¿no? Y medidas de gestión, pues ninguna, ¿no? Porque realmente no están aplicando ninguna medida de gestión, ¿no? También te preguntan, Vidal, que si ese macho de cachalote es uno de los dos que aparecieron en la costa este de Gran Canaria. Sí, fueron uno de los dos que aparecieron en la costa este de Gran Canaria. Vale. Y luego, bueno, ya están apareciendo más preguntas. La primera de las preguntas hablaba concretamente, mi pregunta es si hay patrones, ¿qué patrones sigue el Ministerio de Defensa para llevar un buen uso del sonar en sus maniobras y proteger a los cetáceos? Ahí tienes que contar. Bueno, pues uno de los resultados precisamente del estudio que hicimos en el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y Defensa fue declarar una moratoria en tiempo de paz para el uso del sonar en la zona en Canarias, ¿no? Y eso creo que es uno de los grandes éxitos de conservación, incluso a nivel mundial, porque los varamientos típicos en masa han ocurrido en varias zonas del mundo, pero, por ejemplo, lo que se hizo en Canarias permitió que el Ministerio de Defensa dijera, realmente sabemos que cuando hay ejercicios navales
hay varamientos de masa de cifio, sabemos que es una zona importante para los cifios, y lo más práctico es no hacer ejercicios navales con el uso del sonar antisubmarino en esa zona, porque sabemos que puede haber varamientos y afectar a la población, ¿no? Y se declaró una moratoria en tiempo de paz para el uso del sonar, ¿no? Que ha dado resultados, porque desde que se declaró esa moratoria no se han hecho más ejercicios navales y no ha habido varamientos en masa, ¿no? Y eso es una cuestión que se ha elogiado de Canarias, incluso de España, a nivel internacional, ¿no? Eso es un éxito de la conservación, precisamente. También te preguntaba esa misma persona cómo se puede restringir el tráfico de buques rápidos similar a Hawái. Vamos a ver, tenemos que siempre que compatibilizar, o sea, la conservación con el desarrollo socioeconómico de una región. Nosotros no decimos, ¿vale?, que no deben existir las embarcaciones de alta velocidad, ni mucho menos. Es decir, nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es que si estas especies están protegidas y si hay un área marina, evidentemente lo que tenemos que conocer es cómo afecta una actividad a la conservación de estas especies. Y debería haber, como mínimo, un estudio de impacto ambiental para, en la medida de lo posible, tener información científica que permita la recomendación de medidas que puedan minimizar la afección a estas especies. Básicamente eso, ¿no? Es decir, si hay un área marina que se ha declarado en base a, entre otras cosas, a la presencia de cetáceos, y se sabe, porque es una amenaza que está descrita, que las colisiones con embarcaciones embarcaciones de alta velocidad son un problema para la conservación de estas especies, lo mínimo que se debería hacer es que si hay una actividad en esa zona, pues se haga un estudio de impacto ambiental, se evalúe la posible afección a los cetáceos, para poder luego hacer recomendaciones en base a esta información, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? No es complicado, es decir, siempre hay medidas, ¿no? No se podrá garantizar que los animales se protejan al 100%. Siempre podrá haber la posibilidad de que, pues, que un animal sea arrollado por las embarcaciones, pero se puede hacer, ¿no? Pero claro, tiene que existir la información. En el caso de los cachalotes, pues son especies diferentes que tienen una aproximación metodológica diferente a otras especies, ¿no? Pues son acústicos, hay que hacer censos acústicos. De hecho, llevamos con la cantinela de hacer un trabajo con los cachalotes en Canarias de hace años, pero no se ha hecho, ¿no? La SECAC ha tenido la iniciativa de buscar fuentes de financiación privada, independiente, precisamente, para poder fletar una embarcación con hidrófono de arrastre para estudiar o continuar un trabajo que hicimos en el pasado, ¿no? Con los cachalotes, porque es básico y fundamental, ¿no? En las colisiones con embarcaciones de alta velocidad ahora mismo es el principal problema de conservación que hay en Canarias, ¿no? Bueno, pues no. Luego también nos preguntan, bueno, pues que si el IEO no tiene capacidad de gestionar estos entornos junto con las autoridades de la zona. Claro, vamos a ver, el IEO es una entidad científica, y el IEO tuvo una importancia capital en la declaración del área marina, del espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura, y de hecho está implicado en otro proyecto que es la continuación del Indemares, que es el Intemares, pero que es una entidad de investigación que evidentemente tiene que recomendar medidas de conservación. Pero la gestión del área le corresponde al Ministerio para la conservación de la transición ecológica, creo que se llama ahora, ¿no? Y del desafío demográfico. Esa es a la administración en colaboración con el gobierno de Canarias, ¿no? A ver un poquito más. Luego también vuelvo a incidencia porque se incumplen si hay leyes, si hay legislación, porque no se sanciona, ¿no? Pero eso ya nos pasa. Esa es una pregunta muy compleja, evidentemente. No es que haya mala voluntad, ni mucho menos. Lo que quizás haya voluntad política, pero no, al final nunca
están los medios para que se gestione. Es decir, hay una ley y la ley se tiene que cumplir. En muchos ámbitos de la sociedad y tal, se tiene que aplicar, ¿no? Pero en el caso del medio ambiente es muy difícil porque no se le ha dado la importancia que tiene, ¿no? Vamos a ver, si la crisis que estamos sufriendo con el coronavirus, el problema último de esto, o sea, el origen último de esta crisis que nos tiene confinados en casa, al final es que alguien pues hizo una intervención en la biodiversidad y puso en contacto un patógeno que ocurría naturalmente en el medio con los seres humanos, ¿no? Es decir, eso tiene que verse con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad. El problema último el origen último de esto está ahí, ¿no? O sea, es decir, que es la degradación del medio ambiente, ¿no? Bueno, también nos preguntan ¿qué es preferente? ¿La especie o el hábitat? Los cetáceos no suelen ser sedentarios a la hora de la conservación. Está claro que si conservamos el hábitat, conservamos a la especie. O sea, es fundamental intervenir sobre el hábitat. Es decir, estas especies están ahí precisamente porque el hábitat es importante para la alimentación, para la reproducción, y tenemos que proteger el hábitat, ¿no? Eso es fundamental. A ver si alguien más... Las especies son un indicativo precisamente de la calidad del hábitat. Bueno, pues no sé si alguien más tiene algo que comentar, que aprovechen que tienen aquí delante a Vidal, que es una persona bastante escurridiza, tiene tanto trabajo, tanta investigación, tanto que aportar a la conservación de este grupo de animales en Canarias, que es muy complicado que haberlo sentado aquí, que esté delante de ustedes y que nos regale pues, un poquito de su tiempo, de su valioso tiempo en nosotros, en aprender un poco más. Y si nadie tiene alguna... Ah, mira, se me había... Veo aquí una pregunta de Sí. Rafa que dice, ¿podrías colgar en algún sitio el protocolo de actuación frente a varamientos de cetáceos y tortugas en Canarias? Lo fundamental siempre con los cetáceos o las tortugas es que si encuentran uno con un cetáceo varado o una tortuga con problemas, es llamar al 112, que avisará a las personas que se dedican a esto, ¿no? Vale. Luego, creo que nos lo habían hecho antes y me la salté. ¿Cómo consideras el turismo de observación de cetáceos en Canarias? ¿Es respetuoso? Bueno, es una pregunta compleja. Es decir, el turismo de observación de cetáceos, si se realiza de manera adecuada, es positivo desde el punto de vista de la educación, del conocimiento y económicamente para una región, ¿no? El problema es cuando no se hace de manera adecuada, ¿no? Hay casos concretos como el sur de Tenerife, donde hay empresas que lo hacen bien y otras empresas que no lo hacen tan bien. Es decir, es lo de siempre. Falta una estrategia en Canarias para regularlo adecuadamente, pero no sobre el papel, porque sí existe una legislación, sino medidas sobre el terreno y sobre todo medidas que tengan que ver con la educación y con la concienciación, que no sean impositivas muchas veces, sino que cuenten con la participación de las embarcaciones de observación de cetáceos, ¿no? No son demonios, ¿no? Es decir, yo creo que se les ha demonizado demasiado, ¿no? La mayoría de las embarcaciones de las empresas que realizan observación de cetáceos tienen su licencia, siguen rigurosamente las indicaciones que la normativa que tienen que cumplir. Y bueno, yo creo que, como siempre, hace falta más esfuerzo y más comunicación y más información entre las administraciones y la población, ¿no? Luego, también volvemos otra vez a insistir en el tema de la vigilancia. Lógico. ¿Qué opinas sobre la conservación en las SEC marinas de Tenerife y Gran Canaria? Bueno, pues yo soy, como digo, con esto soy escéptico, porque
por ejemplo, las áreas marinas, hoy por hoy, son, en la zona especial de conservación, son líneas en un mapa. Es decir, no se están aplicando medidas de gestión ni de conservación. Se organizan periódicamente talleres para que los usuarios del área, de las diferentes áreas, puedan participar en las posibles medidas de gestión, pero esas medidas de gestión nunca llegan. Y lo que hace falta es pues, dedicar más recursos y más personal precisamente a las áreas marinas. Es decir, básicamente eso. Yo creo que hay buena voluntad, pero lo que falta son recursos, ¿no? Es decir, básicamente esa es la cuestión. También nos preguntan sobre algún sitio donde consultar los resultados de las necropsias. Bueno, pues la necropsia, hay un programa de cetáceos varados, esto lo hablará con más detalle Marisa Tejedor, les contará cómo funciona, y estos estudios, el responsable último, o sea, tanto los estudios biológicos como los estudios forenses, o sea, patológicos, pues están coordinados y financiados por el gobierno de Canarias, ¿no? Y la información se puede consultar en el gobierno de Canarias. Luego, Vidal, también se está realizando algún estudio de seguimiento del efecto de los microplásticos en los cetáceos de Canarias. Creo, o sea, en el mar no. Con los cetáceos varados, una de las líneas de trabajo creo que es esa, ¿no? Se están haciendo estudios de todos aquellos factores que afectan a la salud o a la sanidad de los cetáceos, y creo que la Universidad de Las Palmas, la Facultad de Veterinaria, el Instituto de Sanidad Animal, pues está haciendo ese trabajo, ¿no? Y bueno, también desde Sevilla nos dicen cómo pueden contribuir a la conservación de los cetáceos y de su hábitat. Pues creo que informándose, siendo críticos, exigiendo que se cumpla la normativa, ¿no? O sea, las leyes están para cumplirlas, es decir, y con la biodiversidad también, ¿no? Y con el medio marino, ¿no? A veces, es lo que hablaba antes, y a veces me molesta un poco tener que hablar de esto, lo digo con claridad, porque siempre tengo como una visión un poco ácida o crítica, ¿no? Pero mi experiencia con los años es esta, ¿no? Es decir, tenemos ya bastante información, o la información necesaria para poder hacer cosas, ¿no? Y falta sobre todo muchísima educación ambiental, muchísima educación, muchísima concienciación. Cuando trabajas en estas áreas marinas protegidas, en TASEC, por ejemplo, en el sur de Tenerife, hay mucho desconocimiento, porque hay una flota de barcos, puertos deportivos, pero la gente que coge su barco pues no tiene información, o sea, a veces no saben que existe un decreto que no se pueden aproximar a los cetáceos de esta manera, ¿no? Y es una cuestión de que en el fondo hace falta mucha información, hace falta sobre todo mucha educación en los colegios con los niños, ¿no? Bueno, es importante, ya que estamos aprovechando el chat para, pues, bueno, para ver un diálogo entre todos, que también es bastante productivo, ¿no? Y más procesos participativos. Nos dicen que desde el MITECO y desde el Gobierno de Canarias pues te está vigilando actualmente estas submarinos de Tenerife y Gran Canaria, y que se están levantando actas, ¿no? Bueno, pues me parece perfecto, sí, yo sabía que ahora hay una embarcación de vigilancia en el sur de Tenerife, ¿no? Pero bueno, es decir, que, que me parece perfecto. Pero hay que insistir sobre todo también en la educación ambiental y en la divulgación, ¿no? A la gente le tiene que llegar la importancia que tienen los cetáceos para el medio marino, lo importante que es conservarlo, lo importante que hay que dedicar recursos a su protección, y bueno, que es pues, también una parte de todos, ¿no? Y la vigilancia está bien, pero también la educación y la concienciación, ¿no? Que creo que es lo que es fundamental, ¿no? Bueno, pues muy bien, la gente se ha animado a preguntar, a participar. Venga, alguien más a última hora, si no vamos cerrando. Bueno, pues nada, pues muchas
Pues gracias a todos. Una puntualización. Les voy a pedir un favor a todo el público. Conocidos, amigos que tengan conocimiento de que están siguiendo o están intentando seguir este seminario. Estamos teniendo problemas con los enlaces. De hecho, mucha gente está conectando solamente a través de la ID y de la contraseña cuando se las pidan. Así que yo voy a mandar un correo general otra vez recordándole a la gente que intenten conectarse a través de la ID y no pinchando directamente el enlace. Pero si ustedes me hacen el favor de decirles al resto de las personas cómo han conectado, aparte de yo insistirles en cómo poder acceder a través de la ID y de la contraseña. Y nada, Vidal, muchas gracias por tu aportación, por tu contribución y que tengas mucha fuerza, mucho ánimo para seguir en en la lucha de la batalla. Pues eso, muchas gracias a ustedes, también a WWF y a ti, Alexis, por contar conmigo. De verdad que estoy en un momento así más concentrado en, pues, en sacar información adelante. No me gusta, no me encanta, no me gusta especialmente salir en los medios. Y gracias también a las personas que están detrás, porque digo, es la primera vez que me ocurre esto, ¿sabes? Es decir, y no, me cuesta mucho el, el hablar ahí en una pantalla. Pero muy agradecido por No, escucharme y bueno, espero que le haya sido interesante. no, vale, genial, genial. Pues nada, pues muchas gracias y también recordarles que esta tarde tenemos otra interesantísima charla con Rogelio Herrera que nos hablará de los fondos marinos del archipiélago Chinijo, de la vida marina y principalmente de los invertebrados marinos del parque. Pues nada, gracias y hasta la próxima. Gracias.